El Triángulo de la Tristeza, película que ganó la Palma de Oro en Cannes. La Palma de Oro, ¿eh? Toma ya. Es una película muy divertida, pero ¿es tan inolvidable como aparenta? Bueno, pues empezamos. Vamos a analizar El Triángulo de la Tristeza. El guión es una sátira acerca de la élite y de cómo vivimos en un mundo que ha convertido en millonarios a estas personas que tienen unas habilidades muy distintas a las que tradicionalmente nos han hecho sobrevivir como especie. Sin destripar mucho, vamos a decir que es una película en la que ocurre algo que hace que se produzca un fuerte cambio en la jerarquía social y los de abajo, los que ocupan ese trabajo de limpiar letrinas, de pronto pues se convierten en los capitanes de la expedición. Entonces esta premisa de guión es muy chula porque genera un conflicto muy claro y si lo que quieres al final es hacer una comedia, pues te da muchísimas opciones muy divertidas. La sala donde la vi estaba llena como un 60% y he de decir que nos hemos reído bastante. Esta es la realidad. Es una historia en la que hay varios personajes y todos tienen su importancia, pero hay una pareja que es como la pareja protagonista, este chico y esta chica tan guapos que son modelos, y llegan a este yate de lujo invitados porque ella es una famosa influencer y me resulta muy interesante el retrato que hay de estas dos personas en el guión, antes de que lleguemos ni siquiera al barco, y de aquí saco una reflexión de la película, y es que Ruben Östlund, que además de dirigir, escribe este guión, no ha hecho el típico retrato de los ricos. Esto es importante porque muchas películas nos muestran a estos tipos multimillonarios como unos déspotas malvados, infantiloides, un saludo a Glass Onion, pero lo cierto es que cualquiera que haya conocido a alguien rico se habrá dado cuenta de que eso es una caricatura. Hay de todo, claro que sí, ¿no? Pero en este guión, aunque sí que pretenda, en cuanto a sátira, poner en evidencia por medio del humor lo patético e injusto del hecho de que estas personas sean las que manejen el cotarro, pues hay un diseño de personajes que no son el estereotipo clásico. ¿A qué me refiero? Pues que son gente con mucha confianza en sí mismos, una confianza que viene, sin duda, del hecho de que tienen la supervivencia garantizada, pero no son idiotas. Aquí está la clave. Al contrario, son gente cultivada, alegre, ingeniosa, con sentido del humor, aunque no todos lo tienen, como esa mujer que está todo el rato diciendo que limpien las velas cuando en realidad está en un yate a motor, o sea, no hay velas. Y en ese sentido hay un tratamiento de los personajes muy real y mucho más creíble que los que dictan los tópicos. Y de aquí saco otra reflexión, y este es un guión que se nota que trata al espectador como un ser inteligente. Esto parece una chorrada, pero el 90% de las películas de alto presupuesto que nos llegan tienen una forma de tratar los personajes de una forma tan estereotipada, muy perezosa, muy de gente que no ha salido en su vida de su habitación y que no ha hecho otra cosa que escribir en su ordenador creyendo que lo sabe todo. Pero Ruben Östlund se nota que ha vivido y convivido con toda esta gente en su Suecia natal y no se queda en el típico esta casta social es superficial y deplorable. Ojo, que también los hay en el guión. Por ejemplo, ese personaje judío ultra tímido que lo primero que hace nada más cruzar dos palabras con las dos chicas guapas de la barra del bar es de soltarles que tiene un par de Rolex para cada una de regalo. Pero hay otros personajes que no son tanto Picazo barato, como el personaje, por ejemplo, del oligarca ruso, fascinante este actor, o por volver a la pareja de modelos que comentaba antes, que son un poco los protagonistas, ¿no? Ahí hay un retrato de la complejidad de estos personajes. Y hablando de ellos, qué bien funciona la escena del restaurante. Ella se empieza a retocar el maquillaje justo cuando les traen la cuenta y como está con el espejo, pues no puede ver la nota, ¿no? Y su novio se empieza a mosquear porque él lleva 3 días pagando y ella había prometido pagar esta vez. Y ver cómo escurre el bulto y se hace la loca es algo que lo saca de quicio. Y es muy interesante porque a raíz de esta conversación, de la conversación que tienen ahí y de las sucesivas escenas en el hotel, descubrimos cómo son estos personajes y los entendemos realmente bien. Vemos que ella de tonta no tiene un pelo, sino que maneja la situación con un gran dominio y que es muy consciente de que se aprovecha de forma muy deliberada del clásico estereotipo machista de que pague la cuenta el novio, pero por una cuestión de supervivencia. Ella le dice, ¿quién me pagará si me quedo embarazada? Como diciéndole, esto no es ninguna injusticia en el fondo, es mi forma de cobrarme de forma anticipada lo que más adelante la vida me va a causar o a provocar. Y él a su vez lo único que quiere es ser igual que ella, que sean tratados iguales y no cargar con esa responsabilidad de macho alfa a la antigua. Dice Ruben Östlund que
esta es su tercera película que explora el concepto de masculinidad, de lo que implica ser hombre en la sociedad actual, en el mundo contemporáneo. Y honestamente, no veo que ese sea el tema principal de la película. Esta escena de la cuenta que digo, puede que sí que trate sobre eso, pero este guión lo que realmente me transmite es lo siguiente. La sociedad más avanzada de la historia, es decir, la sociedad donde vivimos, ha creado unas desigualdades sociales debido al progreso tecnológico, y la élite de esa sociedad avanzada, ese escaso porcentaje de gente que viven como auténticos dioses del Olimpo, es asombroso ver por qué están ahí. Es como si nos quisiera decir el director, fíjate qué cosas premiamos como sociedad. Es decir, la belleza de una tía que postea sus fotos en bikini, un oligarca que vende la mierda literalmente que el mundo necesita, el programador de código que cobra millonadas por videojuegos que entretienen y llenan de dopamina a un mundo narcotizado, pero ninguno de ellos sabría hacer un fuego o cazar un animal para comerlo. Y en ese sentido te ríes mucho viendo esta película, pero también en muchos casos es una risa amarga, una risa de preocupación, porque dices, es verdad, estos tipos no saben hacer ni fuego ni cazar, que ojo, yo tampoco lo sé hacer, pero no saben hacer ni siquiera lo más elemental de la especie y sin embargo están ahí arriba, ¿no? En la cúspide de la pirámide. Lo que pasa es que esto no es lo que quiere transmitir Ruben Östlund con su guión. Él insiste, por las entrevistas que le he visto, que no son pocas, que él quería retratar este concepto de masculinidad en la época actual, y veo que no está tanto eso en la película. Lo que sí que veo es esta representación en clave de humor de lo que premiamos a nivel social hoy. Por tanto, esto me deja una opinión sobre esta película, pero la guardo para el final del vídeo porque ahí entramos ya en lo subjetivo y por tanto es muy discutible. Así que vamos a casting. Es uno de los puntos fuertes de la película y voy a poner énfasis en esto porque no es nada, pero que nada fácil hacer un casting tan bueno. Hay muchos personajes muy bien escritos y eso facilita las cosas a los actores, pero es que están muy bien elegidos. Lo que me he podido reír con ese oligarca ruso gordinflón, con ese tímido judío, con esa mujer que solo dice Inderbolken, con esa pareja de modelos. Qué bien Chalvitin como esa influencer que a veces es súper simpática y de repente es ese conde Drácula misterioso y distante que da miedo. Por cierto, esta chica jovencísima, actriz, falleció al poco de estrenarse esta película debido a una septicemia, una tragedia, la verdad, sobre todo porque además tenía muchísimo talento como actriz. Y otro personaje que quiero analizar rápido es el del capitán del barco, encarnado por Woody Harrelson. Este es un ejemplo de cómo un gran actor puede salvar un personaje vacío. Y digo vacío porque no tiene nada. Tiene los detalles, sí, tiene unos gustos y esa adicción a la bebida, pero aún así está muy desdibujado este personaje, es decir, no entiendo qué propósito cumple en la historia más allá de sumar risas. Woody Harrelson está muy bien, todo lo que hace delante de la cámara es interesante, te quedas atontado viéndolo porque es un mago. Esa forma que tiene de cerrar el ojo derecho que no sabes si es un tic o es que está borracho. Esos silencios contenidos. Es un actoraz, claro que sí. Pero de verdad que no he entendido para nada su personaje. Cámara, es un estilo muy nórdico. Es una película casi siempre de cámara quieta, fija sobre un trípode, pero que elige muy bien siempre lo que encuadra. Ruben Östlund y su director de fotografía no se vuelven muy locos con movimientos de cámara. Por un lado es algo que eso está bien, porque permite esos planos largos en los que les da margen a los actores para que vivan la escena, para sacar interpretaciones que al final sean pues, más complejas, más interesantes de ver y que estemos más ahí como espectadores, pero por otro lado no va más allá con las técnicas del cine, lo cual es legítimo, ojo, cada director tiene su sensibilidad, pero en cuanto a hacer uso del medio audiovisual no es un virtuoso, ni mucho menos. Y la luz está muy bien escogida, casi siempre tenemos estos rostros muy bien iluminados, no hay mucha sombra ni mucho contraste en esta película, todo queda a la vista y es reluciente, como lo son estos millonarios en apariencia. Esa perfección de la imagen digital, además de la Real Alexa o de la Red Gemini que usan, son elecciones muy alineadas con el objetivo que la película persigue, ¿no? De mostrar ese brilli cuasi perfecto. Sonido y música, me he fijado que hay una cosa que hace varias veces esta película, que es esto de usar un tema contemporáneo y ya te lo mete como desde la escena anterior, un poco así de fondo, y a la vez que va cogiendo fuerza el tema, vamos terminando la escena y justo cuando la canción rompe es cuando hay un corte a la siguiente. No sé si me he explicado. Es una técnica muy interesante porque te lleva muy de la mano en la narración, no te suelta en ese sentido. Son cosas un poco invisibles, pero que hago una reflexión, y es que Ruben Östlund hace un tipo de cine muy europeo en el sentido de centrarse mucho en los personajes y en hacer una lectura social, pero sin abandonar esta intención de deleitarte en el proceso, ¿no? De entretenerte, de hacerte, ante todo, pasar un buen rato, que es herencia del cine americano. Y eso
lo muestra muy bien con la música, con los temas contemporáneos que suenan, como la época de esta historia, que al final es donde ocurre. Entonces, unos temas además que son bastante pegadizos, que son canciones alegres, que le dan a la película momentos muy de videoclip, muy de dopamina fácil, pero dopamina, al fin y al cabo, lo que va generando como un tono, ¿no? También, y una emoción, y una energía desde la que te está contando la historia, como hace mucho también Sorrentino. Localización, bueno, espectacular. Esos planos en alta mar siempre me resultan increíbles, o sea, lo difícil que es montar un set de rodaje en cualquier sitio, pero ya en el mar, o sea, me parece una odisea. Diseño de producción. Bueno, no es una película de altísimo presupuesto, que tampoco bajo, pero ojo, con lo bien que exprime cada gota del dinero. Qué pasada es montar, ya digo, un set de rodaje para simular el interior de un barco que se cimbrea, ¿no? Que se mueve a punto de hundirse. Eso está hecho en un estudio, pero qué difícil debe ser rodar durante 10 horas al día con el suelo moviéndose bastante a lo bestia de un lado a otro, que es que aunque te tomes algo para el mareo, es inevitable no acabar vomitando como en esa escena que, por cierto, todo se ha dicho, se pasa un poco de escatológica, vamos a decirlo todo. Y montaje bien, funcional, sin mucho que comentar aquí. Ya digo, esos J-cuts de las transiciones de la música que entran de fondo antes que la imagen y que justo cuando llegan al cenit es cuando se produce ese cambio de escena, son detalles que hacen que ligue mucho la narración. En resumen, es una película muy divertida, pero no creo que cumpla lo que se propone. Y aquí, como ya he dicho antes, es donde voy a dar mi opinión, porque es una película de mojarse a nivel subjetivo y al final cada uno tenemos nuestra opinión, pero me parece que lo mejor de esta película, lo más relevante y lo más interesante está en la parte donde menos me río. Esa escena de la cuenta del principio me transmite mucho y es impredecible. Luego viene toda esa segunda parte, que sí que te ríes mucho, pero para nada tiene ese peso a nivel de guión que esperaba en una Palma de Oro. Y luego esa tercera parte, que aunque sea la de menos risas, es la que ya digo a mí más me interesa y pienso lo buenísima película que hubiera sido si se centrara más en esa parte, en, no sé, que algún personaje de esos multimillonarios cambie o tenga alguna transformación, algún arco. Se intuye algo, pero ¿funciona esta sátira? Sí, pero Ruben Östlund ha dicho que le gusta hacer un tipo de cine como el que hacía Buñuel y pienso, hombre, Buñuel era un rompedor. Era ácido, era incómodo, era mucho más sutil y complejo. La sátira de esta película es divertida, tiene personajes que no son el típico estereotipo, es verdad, es ingeniosa, pero es muy obvia y no dice nada nuevo y me deja cierta sensación de esterilidad. Es decir, todo este discurso de las clases altas me resulta al final más un chiste o una monserga que una historia interesante sobre la que discutir, como si en cambio hacía Parásitos, por poner un ejemplo y explicar mejor esto que digo. Es curioso como uno de los dos festivales de cine más prestigiosos del mundo haya decidido premiar esta película como la mejor del año. Es curioso y bastante elocuente, la verdad. A mí me parece muy divertida, con muy buenos personajes, pero sin una historia que realmente me emocione. No hay catarsis ni nada que me haga inolvidable esta película al salir. Y nada más, muchas gracias por ver este canal. Si te suscribes, recibes cada semana un análisis honesto, profundo. Bueno, hago lo que puedo sobre la película, ¿vale? Intento ir más allá de es buena o mala. Y por cierto, si no lo tienes ya, te animo a que le eches un ojo a la página web donde se vende mi primera novela. Esta es Cisne de Papel, la historia de una chica que quiere ser actriz, pero tiene una serie de obstáculos, como el hecho de que es disléxica, y ya está a la venta, lleva unas semanas a la venta y me hace mucha ilusión, la verdad es que seguir compartiendo esto, y lo seguiré poniendo en los vídeos para quien quiera animarse. Y nada más, si me gustaría saber qué te ha parecido a ti esta película, La Palma de Oro, pónmelo en los comentarios e intentaré leer todos y cada uno de ellos para intentar también aprender juntos de esta maravilla que es el cine. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo, un abrazo.